Buenas noches, hermanos, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes y vamos a dar continuidad a la carta de los Filipenses con la ayuda del Señor. Así que te invito a que abras tu Biblia en Filipenses, el capítulo 1, verso 12 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por la presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¡Wow! Qué palabras tan más poderosas de las cuales está hablando nuestro hermano amado, pastor y apóstol Pablo. Aquí podemos notar que las circunstancias que había vivido el apóstol Pablo habían redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como él mencionó en el verso 12, y no habían limitado en ninguna manera la predicación del Evangelio, mi hermano. Es que las circunstancias, nosotros como creyentes no nos movemos a razón de las circunstancias. Pablo no lo hacía y nos está enseñando. Pero la iglesia de Filipo estaba expectante, porque con Pablo preso, ¿quién iba a predicar el Evangelio? Pero Pablo nos dice que a más de que la predicación del Evangelio haya sido limitada, el Evangelio estaba llegando a lugares donde el Señor Jesucristo había determinado que llegara. El encarcelamiento de Pablo no solo estaba permitiendo al Pablo alcanzar a la corte del César con la palabra del Señor, sino que logró que la iglesia, hermano, se fortaleciera en el Señor. Y por el testimonio de Pablo, y sin temor, ellos estaban predicando el Evangelio de salvación de Cristo. Hermanos, las prisiones
las tempestades, el coronavirus, no va a hacer que la iglesia se detenga. No debe hacer de que tú y yo nos detengamos en la predicación del Evangelio. Por el contrario, el Evangelio va a tomar fuerza, poder, y se va a extender de repente en este momento a través de las líneas, de las redes sociales, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor sigue trabajando a través de su palabra y usa a los creyentes y usa los diferentes medios para que la palabra de Dios pueda ser extendida. Verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La iglesia se extendía. Dice la palabra de Dios, también dice que la iglesia se extenderá y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo lo reveló y nos dijo. Y también nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestros enemigos no son las circunstancias. Nuestros enemigos son enemigos espirituales que están en este mundo. No son personas ni situaciones de la vida. No es la economía, no es la enfermedad, no es el coronavirus, sino nuestros enemigos son enemigos espirituales. Y Dios permite todas estas situaciones, hermano, con un propósito. Y recuerda, no habrá nada superior al poder de Dios y al de su palabra en la vida de los creyentes. Cuando la palabra de Dios se hace viva en ti y en mí, no hay nada que pueda pararla, ni aún la muerte, porque queda marcada en la vida de otros a través de nuestro testimonio. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa para transformar vidas, pueblos, naciones, y Pablo lo sabía. Y los filipenses lo entendieron, que no podían parar. El resultado, comenzaron a proclamar el Evangelio por las ciudades, confrontando a la gente con el mensaje de salvación de Jesucristo, un mensaje poderoso de la cruz. Por ello Pablo les escribe a los filipenses para que no se entristezcan y les dice en una traducción, un poquito más sencilla les voy a leer: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Tenemos que comprender que todas las circunstancias, hermanos, ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y eso lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para los llamados, hermano, toda circunstancia adversa, el Señor se glorifica. El Señor usó el encarcelamiento de Pablo para que éste escribiera estas preciosas epístolas, llamadas epístolas de la cautividad, entre las cuales están los filipenses, está Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son cartas extraordinarias, testimonio para la humanidad de lo que un Dios vivo hace y puede hacer en tu vida y en mi vida, lo que hizo en la vida de nuestros hermanos y lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Este fue el medio que Dios eligió. Pudo haber sido cualquier otro. ¿Qué medio Dios está permitiendo en tu vida para la extensión del reino? El pueblo pudo afirmar que el encarcelamiento contribuyó al progreso del Evangelio. Esa es una pregunta que te dejo para el final, fíjate. Vamos al verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen de buena voluntad. Qué difícil, ¿verdad? Es entender que algunos pueden predicar el evangelio por rivalidad o por envidia. No, a mí no me cabe en la cabeza. Estaban envidiosos del ministerio de nuestro hermano, del apóstol Pablo, y celosos de los logros que él había conseguido. Y al ver que no podían tener los mismos resultados, bueno, empezaron a sentir envidia. Tenemos que recordar, hermanos, que como creyentes cada uno tiene un don. No todos tenemos los mismos dones, y los dones trabajan para el crecimiento de la iglesia y están puestos para el servicio de la obra del Señor. Por eso Pablo escribió en Corintios diciéndoles que los dones debían ser ejercitados con amor. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Hermanos, si nosotros ejercitamos los dones con amor, no vamos a envanecernos, no vamos a jactarnos, no vamos a tener envidia de lo que Dios está obrando en uno o en otro siervo del Señor. Por el contrario, nos vamos a gozar de que el reino de los cielos se esté extendiendo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque en algún momento, hermanos, tú y yo vamos a rendir cuentas de qué tanto hemos trabajado y hemos hecho para el Señor, de todos los talentos que Dios nos ha dado. Pasemos al verso 16. Dice: los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente y pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Habla de los que predicaban por interés o ambición personal. En realidad lo hacían para realzar sus nombres y minimizar la persona del apóstol Pablo, por envidia a su ministerio. No lo hacían por amor a Cristo. Versos 17 y 18. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me alegro y me alegraré siempre. Mira la actitud de Pablo, hermano. Para él lo importante era que Cristo fuera predicado. No puso atención en las intenciones, porque aún en medio de ellas las personas podían conocer el mensaje de salvación, porque Dios honra su palabra. Luego en el verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La Biblia nos dice que Dios oye y responde la oración de los justos. Pablo sabía que la oración de los filipenses iba a ser escuchada por el Señor, iba a ser respondida. Y por eso es necesario, hermanos, que cuando pasemos por tribulaciones, por angustias, podamos pedir el apoyo en oración de nuestros hermanos. No nos encerremos en que solo nosotros podemos orar. Sí, podemos orar nosotros y sabemos que Dios nos está escuchando. Pero qué bueno es saber que un pueblo unido está orando por ti, por mí. Estamos orando, intercediendo delante del Señor. Pablo lo sabía. Y por eso él decía: esto resultará en mi liberación. ¿Por qué? Porque sabía que la oración del justo podía mucho. Verso 20, vamos a continuar. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Pablo nos dice de su aspiración de no ser avergonzado en nada, porque Cristo ha vivificado su vida. Ojo, no solo por él mismo, para cuando se presente delante de Dios, sino también porque él era representante de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, y ese es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Muchos estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero estamos preparados para este acontecimiento. Tu vida y mi vida realmente honran al Señor y su mensaje de salvación. Por ello entendemos el deseo de Pablo de no tener de qué avergonzarse cuando Cristo venga y se encuentre ante su presencia. Fíjate, siendo Pablo, este debe ser el modo como debemos vivir el creyente.
con anhelo de agradar en todo momento, mi hermano, mi amigo, al Señor, y con una perspectiva de eternidad. Nuestra vida en la tierra es pasajera, pero tenemos esperanza de vida eterna en Cristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo: los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque esa es cortado presto y volamos. Hermanos, la vida del hombre terrenal es transitoria, pero el creyente tiene eternidad en Cristo Jesús. ¿Qué tanto estamos viviendo en esa perspectiva? Pablo lo entendió, los filipenses lo entendieron. Por eso él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a quedarnos ahí en esta noche, porque ya me están diciendo que ha pasado ya el tiempo. Yo quería llegar hasta el verso 30. Vamos a quedarnos ahí con el verso 20. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a continuar con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Crees que la adversidad es un instrumento de Dios para fortalecer tu vida en Cristo? ¿Crees que la adversidad es un instrumento de Dios para fortalecer tu vida en Cristo? Pregunta número 2. ¿Qué medio Dios está permitiendo en tu vida para la extensión del reino del Señor? ¿Qué medio Dios está permitiendo en tu vida para la extensión de su reino? Bueno, medítala, confróntate, mira qué has aprendido en este tiempo, responde, y necesitamos también conocer tus respuestas a través del chat. Te esperamos.